el estudio de un libro maravilloso, de una carta maravillosa, el estudio de la carta a los Efesios. Hermanos, esta es una carta, como toda la Biblia, ¿verdad?, con tanta riqueza, con tantos principios importantes para nosotros los hijos de Dios. Hoy vamos a tratar la introducción. Yo le pido, hermano, que usted de aquí en adelante no se pierda los estudios, porque lo vamos a llevar, ¿verdad?, paso por paso. Y hoy es la introducción de la carta a los Efesios. Quiero que preste mucha atención en algunos datos que voy a dar de introducción al estudio. Es muy importante la introducción, porque así podemos entender más adelante por qué Pablo escribe lo que escribe y cuál era la circunstancia en que los hermanos en Éfeso estaban atravesando, por lo cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe de esta manera. En primer lugar, hermanos, Éfeso significa deseable. Para los que apuntan, ¿qué significa Éfeso? Deseable. ¿Quién escribió el libro o la carta a los Efesios? Obviamente fue el apóstol Pablo. ¿Cuándo fue escrito o cuándo fue escrita esta carta? 61 al 63 después de Cristo. O sea, 61 años después que Cristo resucita, es escrita esta carta. ¿A quién fue escrita la carta? A la iglesia en Éfeso. Posiblemente, hermanos, se cree que esta es una carta circular. ¿Por qué? Porque no específicamente era para una sola iglesia, sino que era para un grupo de iglesias. Ahora, ¿dónde fue escrita la carta? ¿En qué lugar? Fue escrita desde la cárcel. El apóstol Pablo estaba en Roma. Y mire qué interesante, hermano, que aún en la cárcel un siervo de Dios le puede servir al Señor. No importa donde usted esté, Dios no tiene barreras. A Dios no lo limita a unas verjas o unas rejas. El poder de Dios estaba en Pablo, y ahí en la cárcel, hermanos, Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma. ¿Cuál era el trasfondo histórico de este libro? Bueno, Pablo la escribe desde la prisión, dirigida a los creyentes en Éfeso. Y déjeme decir, hermanos, que esta carta, aunque es corta, esta carta reafirma muchas cosas importantes para la iglesia, para nosotros. Número uno, reafirma la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca también la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales. Mire qué rica es esta carta. El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, se propone a fortalecer la fe de la congregación. Es lo mismo que hoy el Espíritu Santo se propone con nosotros: fortalecer nuestra fe. ¿Usted cree que en el tiempo antiguo era mejor servirle a Dios que este tiempo? No, es igual. Las mismas tentaciones y la misma fortaleza en Cristo necesitamos todos. Quizás nosotros moriremos y vendrán otras generaciones que, al igual que usted y yo, van a necesitar fortaleza de parte de Dios. Pues esta carta, hermanos, buscaba eso: fortalecer la fe de la congregación de Éfeso, y procuraba que tomaran conciencia, hermanos, de la lucha contra los ataques del maligno. Ve que ahí está donde dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Todo eso lo vamos a ir estudiando, pero propósito de la carta era que la iglesia, hermanos, tiene una naturaleza divina. Mire qué interesante, hermano. Aunque usted tenga alguna ciudadanía de los Estados Unidos, de cualquier país, pero si usted es hijo de Dios, usted ya tiene una naturaleza divina. Amén. Dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos.
No se deprima porque no le ha venido su permiso de trabajo. No se deprima por su estatus aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque aunque es importante y Dios en su misericordia y en su ayuda nos va a ayudar si Él así lo permite. Pero lo más importante, hermanos, es que entendamos cuál es la naturaleza de la iglesia de Cristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Pero eso no quiere decir que no tenemos lucha. Nosotros tenemos lucha y muy fuerte. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a los hermanos para decirles muchas cosas, para fortalecerlos, pero también para decirles, ojo, ustedes tienen una lucha. Y esa lucha que ustedes tienen no se va a realizar con armas, con pistolas, con tanques de guerra, sino que las armas de nuestra milicia, ¿cómo son? Dice la Biblia, espirituales, no son carnales. Y nuestro enemigo no tiene carne y no tiene sangre. Así es que, hermano, recuerde, su enemigo no es de carne y sangre. Por lo tanto, es importante que podamos entender cuál es el propósito. Los temas que desarrolla la carta a los Efesios describen el propósito eterno de Dios. Acuérdense, hermanos, que estamos poniendo el fundamento, estamos en la introducción. Nosotros queremos ir rápido ya a los versículos, ¿verdad? Que son importantísimos y quizás tocaremos uno o dos esta noche. ¿Cuáles son los temas principales que toca la carta a los Efesios? Número 1, hermanos, Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Fíjense, hermanos, que ojo con lo que les voy a decir. Hay personas que dicen, no, yo quiero a Cristo, pero yo no quiero su cuerpo. O sea, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la congregación. No, yo amo a Cristo, pero yo de vez en cuando voy a la iglesia. Cuidado con eso. ¿Cómo que usted quiere la cabeza, pero no quiere el cuerpo? Dice la Biblia que debemos de estar unidos ahí. Entonces, punto principal, o uno de los puntos principales que trata la carta a los Efesios es Cristo como cabeza de la iglesia y Cristo como centro de todas las cosas. Vaya poniendo atención, porque más adelante vamos a ver cómo vivían los Efesios, a qué cosas tenían que enfrentarse. Número 2, punto central también de la carta es que la salvación es por medio de ¿qué? De la gracia. Ve que en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. O sea, son pasajes interesantes que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que pudiera fortalecer la fe de los discípulos. Hermanos, por gracia sois salvos. Amén. No por obras. Y eso es, hermanos, muy refrescante, porque nosotros a veces no hacemos buenas obras. Es más, muchas veces no hacemos buenas obras. Fíjense que si fuera por las obras, usted ni siquiera debería estar aquí sentado. Porque cuántas cosas usted tenía que hacer hoy que usted no hizo. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿A cuántas personas usted tuvo hoy enfrente que no les habló de Cristo? Pero como no es por obra, hermano, ahora no debemos de confiarnos en eso. Pero este pasaje, esta carta, va directamente a fortalecer la fe de los cristianos para que no nos desanimemos y sigamos adelante. También habla de la conducta del creyente y también la iglesia en unidad con el Señor. Son temas importantes que los vamos a ir desarrollando. Hermanos, para poder tener una mejor comprensión de la carta a los Efesios, es imprescindible que tengamos una clara visión o que podamos entender perfectamente cuál era la situación en la que se encontraban sus lectores. Que Pablo les escribe a las iglesias en Éfeso, pero cuál era la situación que estaban viviendo ellos en ese momento, por lo cual estas palabras iban al punto. Bueno, vamos a ver más adelante
¿Cuál era el trasfondo que ellos tuvieron en el cristianismo? Ellos se abrieron puertas, se abrieron paso, hermanos, en medio de un paganismo tan grande, esta iglesia, que usted puede decir, pero y aquí somos minoría. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Vemos a nuestro alrededor gente pagana, gente que no quiere nada con Dios, gente que todo es fiesta y fiesta y fiesta y de Dios nada. Y usted dice, pero ¿qué hacemos nosotros aquí? Bueno, la iglesia de Cristo, hermanos, desde sus inicios ha venido luchando con un gran paganismo. La iglesia de Cristo desde sus inicios ha sido minoría, ha sido pequeña. Siempre la Biblia habla de que ancho es el camino, ¿verdad? Y espacioso el que lleva la maldad, pero estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Siempre, hermano, el camino de Dios siempre va a ser estrecho. Y estos hermanos en Éfeso estaban luchando con una idolatría tan grande, hermanos, que cualquiera pudiera desanimarse y decir, no, yo ya no sigo. Pero no, el Espíritu Santo nos ha sellado, el Señor nos ha escogido y el Señor, hermanos, quiere usarnos para su honra y para su gloria. Vamos a entender un poco la situación religiosa que había en Éfeso y también los orígenes de la iglesia del Señor allí en ese lugar. Primero, mis queridos hermanos, Éfeso fue una ciudad muy grande y muy importante del Imperio Romano. Dicen que después de Roma, Éfeso era la ciudad más importante, de mucho comercio y de mucha diversión, pero más que todo, hermanos, de mucha idolatría. Déjeme decirle, donde hay idolatría hay mucho pecado, ¿sí o no? Mire usted los pueblos nuestros, cuando se hace la fiesta al ídolo del pueblo, todo el pueblo está en pecado, prácticamente todo el mundo anda desenfrenado, porque el pueblo está en fiesta. O sea que la idolatría siempre va a traer pecado. Por eso el Señor quiere que nosotros huyamos de la idolatría. Bueno, Éfeso era una ciudad muy grande, muy importante del mundo antiguo. Era un centro político como también comercial. Sobre todo, Éfeso era el centro religioso de Asia Menor, por ser el lugar donde se encontraba un gran famoso templo. El templo de la diosa Diana. Hemos oído eso, ¿verdad? Los griegos la llamaban Artemisa. Esa diosa, hermanos, y ese templo en Éfeso era tan hermoso, era tan grande. Obviamente lo reconstruyeron muchas veces, pero este templo, hermanos, era famoso porque ahí estaba la diosa Diana, y la diosa Diana era la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, hermanos, se puede imaginar usted las cosas que se hacían dentro de ese templo. Era como una fiesta, como un lugar de estos, un nightclub, solo que era con trasfondo religioso. ¿A quién no le gustaba pertenecer a esa iglesia? Si ahí se le daba rienda suelta a la carne. La diosa de la fertilidad, cuya imagen de esta diosa, de esta reina Diana, decían que ella había venido del cielo. Dicen que ella, en forma de un meteorito, llegó del cielo y cayó, parecida, ¿verdad?, a lo que hoy adora mucha gente. Considerada hija de Zeus era esta diosa Diana. La presentaban como una doncella cazadora y se permitían libertad sexual en su culto. Se creía, hermano, que su estatua había venido de Júpiter, probablemente en un meteorito. La imagen presentaba una gran cantidad de senos en su torso. Era una imagen, era una diosa con muchos senos, porque esa era la diosa de la fertilidad. Y alrededor de toda ese paganismo, hermanos, se erigía todo un pueblo. Dice que el sacerdote principal, el servicio del templo, estaba a cargo de sacerdotes, eunucos
y sacerdotisas, mujeres. Y el sacerdote principal supervisaba las operaciones y la gente llevaba ahí grandes cantidades de dinero. Parecido, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos hoy. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esos templos paganos tan bonitos que nosotros vemos, ¿verdad?, en las catedrales, en los lugares del mundo, con tantas cosas llamativas, hermanos, ahí la gente llega a entregar su dinero. Eso pasaba allí en Éfeso. Y esa era, hermanos, la religión que tenían ahí, y eran muy devotos a esta diosa pagana, porque ya sabíamos lo que traía. Hermanos, en medio de todo este paganismo llega la luz del Evangelio. Y se puede imaginar usted cómo el Evangelio empieza a penetrar allí. Hombres que van con el Espíritu Santo, y de pronto el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en Éfeso. Tanto así, hermanos, que empieza a temblar ese templo y todos los que creen en esa diosa, porque el Evangelio empieza a transformar a aquellos idólatras que iban a ese lugar. La ciudad de Éfeso era famosa por la gran cantidad de magos que tenía. Amarres y desamarres. Mire, quiero que vaya a la palabra de Dios. Quiero que vaya al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 35, para que podamos ver que lo que le estoy contando, lo que estoy hablando de la introducción, está ahí, ¿verdad?, basado en la palabra de Dios. Hechos 19, 35. Dice así la palabra: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, lo que estaba pasando, hermano, es que el Evangelio había llegado. El apóstol Pablo predicaba, y Pablo estaba predicando algo, y decía que el templo de Dios, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Mire qué interesante, porque Dios habitó en cierto tiempo en el Antiguo Testamento, pero dice que la promesa era que en los últimos tiempos Dios iba a habitar en templos que no eran hechos por mano de carne, sino que ya el Señor decía que en estos postreros tiempos el templo de Dios sería su iglesia, seríamos nosotros. Ya no sería un lugar como este, sería el templo, la casa de Dios. Este templo, hermanos, este gran templo del que habla aquí este pasaje, fue reconstruido. Y la reconstrucción de ese gran templo se demoró 30 años para reconstruirlo. Dicen que este templo estaba construido en un fango, o en un pantano. Ahí lo construyeron. Fue una obra arquitectónica tremenda de aquellos tiempos. Y dicen que ese pantano, obviamente lo rellenaron bien. Dicen que eso no permitía que un terremoto pudiera mover ese templo. O sea que lo hicieron como a propósito. Y la reconstrucción de ese gran templo duró, esto que digo, 30 años, y terminó con la inauguración de un edificio de enormes proporciones y belleza. Hermanos, tanto así que llegó a figurar como una de las 7 maravillas del mundo. Sé que era un templo lo máximo. Cualquier persona quería ir ahí. Habiendo sido dotado por la donación de columnas de oro. Hoy, si usted ve en el internet, queda una sola columna ahí vieja, quedó ahí. Pero creían que eso era indestructible. Incluso, hermanos, tenía algunas columnas como de oro y otros obsequios de parte de muchos reyes de diferentes naciones. La misma gente de Éfeso dice que vendían joyas y vendían propiedades
para pagar el costo de la construcción, y con su inauguración en el año 323 antes de Cristo comenzó, ¿verdad?, toda esta cuestión de la idolatría. El nuevo templo, hermano, llegó a ser el edificio más opulento jamás construido en el mundo griego. Estoy poniendo todas estas bases de introducción para que cuando entremos en la carta podamos entender muchas cosas que Pablo les escribe a los hermanos que estaban haciendo la obra ahí en semejante paganismo, para animarlos, para decirles que la lucha era fuerte, pero que no era con las personas, sino que era una lucha espiritual. Hermano, usted sabe, y nosotros no hablamos mucho de esto de guerra espiritual y todas estas cosas, pero la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes. Muchas veces, hermano, el enemigo no nos puede poseer, pero sí nos puede influenciar. Y tenemos que estar orando y tenemos que pedirle al Señor. Y tenemos que levantarnos y bañarnos y venirnos para la iglesia. No se deje ahí y quedarse ahí, porque se va a ir quedando y se va a ir quedando. Y después se le va a hacer bien difícil volver a conectarse con los hermanos. Era la gloria de toda Asia ese templo. Y durante siglos sirvió para que a Éfeso llegaran peregrinos de todas partes del mundo para compartir el culto. ¿A quién dijimos? A la diosa Diana, la diosa de los efesios. Hermanos, esta diosa y este paganismo, obviamente eso produce en la gente comercio. El paganismo siempre produce comercio. ¿Cuántas veces usted ha ido fuera de catedrales? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un estadio de fútbol. ¿Cuántos han ido cerca a un estadio de fútbol alguna vez en su vida? Han ido, ¿verdad? Se da cuenta que afuera del estadio hay todo tipo de venta, y todo eso tiene que ver con los que van a jugar, lo que sea. Ok, es lo mismo en las catedrales, es lo mismo en el paganismo. Afuera hay de todo tipo de venta porque hacen comercio de la fe. Por eso es que nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos de hacer comercio de la fe. Es increíble cómo se ha llegado a negociar. Hoy mismo, si usted se da cuenta, en esta fecha, usted escucha viajes a Israel, y ya es el negocio de moda. Vaya, hay una experiencia con Dios. No, hermano, no. El lugar no hace la experiencia. Usted tiene que ser obediente a la palabra del Señor. Pero un comercio de la fe, bueno, déjeme decirle, hermano, que eso no es nuevo, eso es viejo. En Éfeso, ese templo y esa religiosidad producía mucho dinero. Y cuando el evangelio llegó a destruir toda esa idea falsa de que esos dioses hacían milagros y que ese era el Dios verdadero, cuando la verdad llegó, empezaron, hermanos, a temblar. Mire, cuando llega el evangelio a un pueblo, los borrachos se empiezan a convertir y los cantineros se empiezan a enojar. Porque se está perdiendo el negocio a causa del evangelio. Hay un pueblo en Guatemala, Almolonga, ¿cuándo lo conocen? O Almoloya, no sé cómo se llama, algo así. Investíguelo. Cerraron las cárceles. Las cárceles son ahora depósitos para granos básicos. Y hay unos pepinos así de grandes, tomates así de grandes. La gloria de Dios llegó ahí. Vea ¿cuántos han visto ese documental? Véanlo. Increíble. Y todos los camiones que salen cargados de ahí dice gloria a Dios, versículo bíblico y una cosa hermosa. Porque cuando la palabra de Dios llega a un lugar, transforma todo, hermanos. Cuando la palabra de Dios llega a un corazón de verdad que le ha entregado su corazón a Cristo, usted no puede ser igual. Bueno, este paganismo en Éfeso, cuando llegó el evangelio, empezó a perturbar a esa creencia pagana de esa gran diosa. Vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 19, versículo 23 en adelante. Era fuente de muchos ingresos al pueblo y atraía mucho el turismo, por supuesto, como también de las donaciones al templo y las ventas de templecillos de Diana. Habían hecho réplicas pequeñitas,
de ese templo y eso lo vendían como pan caliente. Un souvenir que le llamamos nosotros. ¿Cuántas veces la gente que va a Roma y trae sus templecitos? ¿Ha visto eso? Un recuerdo para Nueva York y trae una torrecita o trae la Estatua de Libertad, cualquier cosita. Bueno, así mismo había pasado aquí. Vamos a ver qué dice la Biblia, Hechos 19, 23 en adelante. Dice: hubo por aquel tiempo, ya estamos entendiendo, ¿verdad?, qué fue lo que estaba pasando. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Qué es el camino, hermano? Era también un nombre que se le daba al evangelio. Acuérdense que Jesucristo dijo: yo soy. Entonces a los cristianos les decían también: ahí van los del camino. En otro tiempo también les llamaban los del libro: ahí van los del libro. Y en Antioquía, dice la palabra de Dios, se les llamó cristianos por primera vez, como de una forma despectiva. Ahí van los cristianos. Y dijeron: oye, mira, suena bonito. Lo que ellos creyeron para hacernos burla, suena bonito. Cristianos, pequeños cristos o seguidores de Cristo. Bueno, dice que aquí hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Vamos a ver cuál era el problema. Mire cómo estaba penetrando ya la luz del evangelio. Porque un platero llamado Demetrio, o sea, un tipo que trabajaba con plata, no con dinero, sino que hacía figuras de plata, que hacía de plata, ¿qué hacía? Templecillos de Diana. Él era el que construía esos templecitos. Daba no poca ganancia a los artífices. Tremendo negocio. Hoy le pudieran llamar empresario, ¿verdad? Este era empresario. Hacía estas cosas. 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, él hizo un concilio y dijo: muchachos, se nos está viniendo abajo el negocio. Hay una gran amenaza, porque hay un hombre que anda predicando el evangelio y nos anda queriendo echar afuera el negocio. Mire el 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos esta riqueza. Este es nuestro negocio, el negocio de la fe de la gente. Ahí les vendemos eso y ellos se van contentos creyendo que son cosas de Dios. Ojo, hermano, si usted tiene cosas ahí en su casa que las ve y las venera, hoy en la noche va y bote eso. Santas cenas y todas estas cosas, olvídese, esos son atuendos, negocios de la fe. Dice el 26. Si tiene ajos, hermano, entonces ya tiene problemas. O herraduras, ya tenemos que... O sea, de billetes doblados ahí de a uno, o centavos prietos, todas esas cosas, hermano, eso deséchelo, eso es paganismo. Bueno, seguimos, dice el 26. Pero veis y oís, ojo, estaban preocupados porque ellos hacían este negocio. Mire, dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, toda el área, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Hermanos, ¿qué había pasado aquí? Muchísima gente, mire, y tenía que haber sido mucha gente para que ya llegara a sentirse el efecto en el negocio. Mucha gente que ya decía: no, hombre, esto no. ¿Cuántos de nosotros antes comprábamos esas cosas? Pues ya perdieron clientes con nosotros. Ya no. Entonces aquí dice que mucha gente ha apartado a muchas gentes con persuasión. Fíjense cómo le llama el diablo, la gente del mundo, cómo le llama el evangelio. Los han persuadido. Esto persuasión es que les han lavado el cerebro, en términos de hoy, ¿verdad? Ha apartado a mucha gente con persuasión. ¿Haciendo qué? Miren lo que dice el versículo. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermanos, ¿son dioses los que se hacen con las manos? No. Salmo 115 dice, ¿verdad?, que eso no es nada. Y en Isaías dice que el artífice ve un árbol grande, frondoso, lo agarra, lo corta, ¿verdad? Le da forma con sus instrumentos, hace un muñequito, lo pone ahí y con lo que sobra lo mete al fuego, hace unas tortas, come, y con lo que le sobra lo mete al fuego
y cuando hace frío se calienta y le dice al muñeco: tú eres mi Dios. Eso dice Isaías. Por lo tanto, hermano, todo esto era mentira, ¿verdad? Que era cierto lo que Pablo decía. Y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, mire qué interesante, ya prácticamente descaradamente, ¿no? Es un negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hermano, eso era lo que estaba pasando. ¿Qué hace el diablo cuando su negocio se le está yendo? Bueno, él no se va a quedar tranquilo, hermanos. Él va a comenzar a luchar. Y es allí donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, anima a esta iglesia. Hermano, ¿no es cierto que hoy los poderosos se creen pisotear a los menos? ¿Qué pasa con esta gente que tiene dinero, que tiene poder? Dice, nosotros se creen dioses. Y nosotros, pues, nosotros solo tenemos a Dios. Pero con Dios nos basta y nos sobra, ¿sí o no? ¿Para qué queremos más? Si Dios está con nosotros, olvídese, hermano. No vea tanta noticia, no se preocupe tanto, pero eso es politiquería. Escuche la palabra de Dios, crea en la palabra de Dios, confíe en la palabra de Dios. Fue en este ambiente, hermano, religioso y social que llegaba el Evangelio de Cristo en los primeros años de la era cristiana. Fue en contra de tan grande peso de paganismo que el cristianismo tenía que combatir en la ciudad de Éfeso. El orgullo de toda Asia por su templo, la gran diosa pagana. Pablo, hermanos, y ya vamos a ir entrando un poquito. Pablo, ¿de dónde Pablo manda la carta a los Efesios? ¿De dónde la escribe? En la cárcel. Qué bueno, hermano. ¿Ve? Por eso digo que la introducción es importante. Pero Pablo no solamente escribe esa carta de allí. Pablo escribe 4 cartas desde la cárcel. Ya vamos a ver. Pablo envía cartas inspiradas por el Espíritu Santo para confortar, número 1, para animar a los cristianos en esas regiones paganas. Hermano, si usted está luchando en medio del paganismo, que sí lo estamos haciendo, la Biblia nos anima. Así como animó a los antiguos, para nosotros es hoy esta palabra. Amén. Bueno, Pablo desde la cárcel envía 4 hombres. Y cada hombre llevaba una carta para diferente lugar. Alrededor del año 62 después de Cristo, estos hombres están en camino hacia la provincia de Asia, que estaba localizada en lo que se conoce como el presente como el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Era Éfeso y todas esas áreas. ¿Okay? Estos hombres llevaban consigo 4 cartas. ¿Cuántos hombres eran? 4. ¿Cuántas cartas llevaban? 1 cada uno. Cuando estos hombres se despidieron del apóstol Pablo, cada uno de ellos recibió una carta para llevar a la zona hacia donde se estaba dirigiendo. Estas 4 cartas, hermanos, se encuentran en la palabra de Dios y han sido llamadas las epístolas de la prisión. Fueron 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. ¿Por qué? Porque Pablo las escribió cuando estaba preso en Roma, esperando presentarse ante Nerón, quien era el César de esa época en particular. Dicho sea de paso, Pablo muere ahí en Roma. Ahí Pablo es decapitado. Estos 4 hombres, hermanos, y sus lugares respectivos de residencia pueden ser identificados. Número 1, para que aprendamos. El primer hombre que llevó la primera carta fue Epafrodito. Y Epafrodito era de la ciudad de Filipos. ¿Qué carta creen ustedes que llevó él? Claro, la carta a los filipenses. Entonces ya aprendimos, ¿verdad? Que ¿quién llevó la carta a los filipenses? Miren lo que dice Filipenses 4:18. Yo se lo leo rápido. Dice: pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El otro que salió con otra carta, la llevó a Éfeso. Es esta carta que vamos a estudiar. Y ese joven se llamaba Tíquico. Tíquico, ¿cómo se llamaba? Tíquico. Este hombre la llevó a Éfeso. Mire, dice Efesios 6:21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Esto está en Efesios 6:21. El otro joven que llevaba la otra carta era Epafras, y era el que llevaba la carta a Colosas. Por supuesto, la carta a los colosenses, ¿verdad? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y por último, es la carta a Filemón. ¿Cuántos han leído esa carta? Usted puede leer esa carta en 25 minutos. Y va a decir, ya leí un libro de la Biblia hoy. Muy cortita, creo que tiene una página nada más. Léala, a Filemón. Y esa la lleva, ¿quién cree usted que la lleva? Onésimo lleva esa carta. Es un esclavo fugitivo de Colosas, lleva la epístola a Filemón, y Filemón era su amo. Mire, Filemón 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Bueno, estas epístolas, hermanos, presentan un cuadro completo de Cristo, de la iglesia, de la vida cristiana y de la relación y funcionamiento de ellas. En la epístola de los Efesios, que vamos a tocar un poquito, la carta que vamos a estudiar, se nos presenta la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Aquí habla fuertemente de esto. Esta es la iglesia invisible, de la cual Cristo es la cabeza. Alguien dijo, el cuerpo de Cristo, la cabeza, está en el cielo y sus pies en la tierra, hablando de su iglesia. Ahora, esta iglesia invisible, hermanos, hablando de una manera global, podemos decir que la iglesia es la obra de arte de Dios. Es más hermosa, la iglesia, hermanos, es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Y le voy a decir por qué. Hay lugares hermosos, hay templos hermosos, pero la iglesia está siendo construida con piedras vivas. Todos los templos tienen piedras muertas y tienen otro tipo de material, pero la iglesia de Cristo, hermanos, está siendo construida por piedras vivas. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:5. Si usted puede ir rapidito, vaya, aunque yo solo voy a leer rápido. Dice Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas. Este edificio espiritual, hermanos, está siendo construido por piedras vivas. Usted es parte, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Pero esas piedras vivas tienen algo. ¿Por qué son vivas? Porque hay otras piedras como usted que están muertas. ¿Qué es lo que hace que una piedra sea viva y otra piedra sea muerta? El Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. El que no tiene a Cristo dice que está muerto en sus delitos y pecados. Son piedras muertas. Pero cuando venimos a Cristo nos convertimos en piedras vivas, porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. El texto de la carta a los Efesios comienza con la sección doctrinal que trata sobre el llamado celestial de la iglesia. Vamos a ir a Efesios y vamos a leer el versículo 1 y 2. Creo que no vamos a alcanzar ni a terminar una parte.
pero vamos a leer ahí un poquito. Efesios 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer, vamos a quedarnos ahí nada más. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en el primer versículo? Pablo, ¿qué dice? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esas palabras, hermanos, no se pueden pasar así rápido. Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él dijo que era un apóstol. Ahora, ¿ha oído usted que la palabra apóstol está de moda? Hoy ya no se conforman los hermanos con llamarse, antes era el siervo de Dios. No sé si usted se acuerda de eso. El siervo de Dios va a compartir. Después ya no, el pastor, ¿verdad? El pastor siempre ha sido, pero antes yo me acuerdo que se hablaba mucho del siervo de Dios. Después el pastor. Hoy ya no es el pastor, hoy es el apóstol y profeta. Entonces, son estos temas, hermanos, que nos hacen detenernos un poco, porque Pablo dice, yo soy, o sea, Pablo, apóstol de Jesucristo, y llama la atención que él ponga al principio eso de la carta. ¿Alguien sabe lo que es un apóstol? La palabra apóstol viene del término apostelo, que significa enviado. Un apóstol era una persona que era enviado a una misión, o a una misión a veces hasta suicida. Alguien enviado con un mensaje. Entonces dice la palabra de Dios que la iglesia, que nosotros hemos sido enviados. O sea, en un sentido, todos somos apóstoles, ¿verdad? Porque el Señor dijo, por tanto, id. Ahí nos está enviando el Señor. En ese sentido, todos somos apóstoles. Pero en el sentido que Pablo habla, Pablo está hablando en un sentido de apóstol de Jesucristo con una misión específica. Y este fue el cargo, hermanos, o ministerio más alto que la iglesia ha tenido. ¿Quién escogió a los apóstoles? ¿Los apóstoles se escogieron solos o Cristo los escogió? Cristo escogió, eligió a sus apóstoles. Ahora, ¿por qué Pablo pone, fíjense que Juan no dice Juan, apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo? No, porque esos los escogió el Señor y todo el mundo estaba claro con eso. Pero Pablo no fue escogido directamente por el Señor en su ministerio terrenal, sino que Pablo era perseguidor de la iglesia. Por eso es que Pablo en sus cartas pone eso para decir, aunque no lo crean, el Señor a mí me llamó y yo soy apóstol de Jesucristo. Nadie puede hoy ser apóstol, hermanos, en el sentido original en que fueron los apóstoles del Señor. ¿Por qué? Dice la Biblia en Apocalipsis que hay 12 tronos, uno para cada apóstol. Yo les pregunto al montón de apóstoles de hoy, ¿dónde está en la Biblia el trono de ellos? Porque dice la Biblia que hay 12 tronos, uno para cada uno de los apóstoles. Y aparte, hermanos, para ser un apóstol de Jesucristo, en el sentido como lo fueron los 12, había que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Número 1, recibir la comisión directamente de Jesucristo. O sea que si yo quiero ser un apóstol, al igual que Juan y al igual que Pedro, hoy Cristo tiene que aparecerse a mí y decirme, Miguel, ven y sígueme, tú eres mi apóstol. Por eso es que todos estos apóstoles que nosotros vemos hoy, siempre dicen, no es que a mí el Señor se me apareció, no es que a mí el Señor me llamó. Ahora,
los apóstoles recibieron su comisión directamente de los labios del Señor Jesucristo. Ellos dicen, no, a mí el Señor se me apareció, Él me llamó. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice en 1 Corintios que Él es el último de los apóstoles y que se le apareció al Señor como un abortivo? Bueno, si Él es el último, entonces quiere decir que ya no hay más apóstoles como los 12 apóstoles. Acuérdense, apóstoles en el sentido de ser enviados, todos somos, porque eso es lo que significa la palabra estrictamente, apostelos. Pablo mismo alegó esa condición para sí mismo cuando escribió a los Gálatas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta de los Gálatas? Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Igual, en esa carta, él mismo se puso así. No por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, hermanos, que había sido nombrado apóstol directamente por Jesucristo. No se deje engañar. Ojo, hermano, porque tienen una labia, pero no se deje engañar. No existen más apóstoles en cuanto a la jerarquía como los 12 apóstoles. El segundo requisito para ser apóstol, hermanos, era que había que haber visto al Señor después de su resurrección, haberlo visto. Pablo podía cumplir con ese requisito, como bien sabemos. Ahora, un distintivo, y eso lo vamos a ver ya la próxima semana, porque vamos a seguir con la introducción, que es importante. Pero un distintivo de los apóstoles, hermanos, ellos era que el Señor los había comisionado y les había dado autoridad para echar fuera demonios y para que su poder se manifestara en la vida de los apóstoles. Y vamos a ver más adelante que la prueba de un apóstol más adelante, o de un hijo de Dios más adelante, ya no eran las señales de hacer milagros, sino que las señales ya eran doctrinales. ¿Se acuerdan que Juan le escribe a la iglesia y dice, si alguien viene tocando la puerta y no trae la doctrina sana, no le abran la puerta, porque si le abren la puerta, ustedes se hacen uno con ellos. No tenga problema, hermano, ahí déjenlos que toquen. Bueno, si es un hermano cristiano, es tremendo, porque a veces se confunde. Pero ya el distintivo ya no es el milagro. Acuérdense, hermano, que el milagro no es lo que hace, lo que es el distintivo de un cristiano. ¿Sabe por qué? Moisés, empoderado por el Señor, hizo muchos milagros en Egipto. Luego Faraón, ¿qué hizo? Mandó llamar a sus secuaces y hicieron también. Hay también, hermanos, poderes para imitar las cosas de Dios. Pero el apóstol Pablo, hermanos, tenía la autoridad para realizar milagros. Miren lo que dice Marcos 6:12 en adelante. Dice, y saliendo los apóstoles, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Lucas 9 del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ojo, les dio poder y autoridad. ¿A quién? A los 12 discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades a los discípulos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso está en Lucas 1:2. Habiendo reunido a los 12, les dio autoridad. ¿Sabe por qué? Porque esas eran también las marcas de un apóstol, que Dios respaldaba con prodigios y milagros. El último versículo de esto es Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ojo con eso, hermano, porque a veces queremos hacer cosas que hizo Pablo y creemos que es para todos nosotros. Hay cosas que eran para los apóstoles nada más.
porque ellos tenían la tarea de poner el fundamento. En el libro de los Hechos dice que ellos creían en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Así que, mis queridos hermanos, vamos a terminar acá la introducción del libro de la carta a los Efesios, pero el próximo jueves no se pierda, esto queda como en capítulos, no se lo pierda porque seguimos estudiando, hermanos. ¿A cuánto Dios nos ha hablado esta noche? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar aquí el estudio o la introducción de la carta a los Efesios. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta hora, porque tú nos has hablado, Señor, nos has reunido para enseñarnos estas maravillosas verdades de tu palabra, Señor. Gracias por la introducción que hemos tenido a la carta a los Efesios. Sabemos, Señor, que entonces seguiremos desarrollándola con una mejor comprensión, sabiendo, Padre, el contexto cultural y religioso en el cual los hermanos en Éfeso se desarrollaron, Señor, y todas las cosas que tuvieron que vencer en tu nombre. Ayúdenos, Señor, también para que no solamente sea historia para nosotros, sino que nosotros también salgamos de aquí edificados, sabiendo que el mismo Dios de ellos es el mismo nuestro. Gracias te damos, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.